ocurrió cuando la ciudad más protegida del mundo fue saqueada por cristianos. ¿Cómo cayó Constantinopla en manos latinas en 1204? ¿Y qué quedó del Imperio bizantino tras esa traición? ¿Pudo una civilización sobrevivir cuando fue despedazada en 3 fragmentos? Esta fue la historia de traición, fuego y ruina que cambió para siempre el destino de Oriente y Occidente. El año 1204 marcó uno de los momentos más oscuros de la historia medieval, cuando los ejércitos de la Cuarta Cruzada tomaron Constantinopla. Lo que debía ser una expedición para conquistar Jerusalén terminó convertido en una invasión cristiana contra la capital cristiana más rica del mundo. Las causas del desastre se acumularon durante décadas. El imperio ya estaba debilitado por luchas internas, crisis económicas y golpes de estado constantes entre 1180 y 1203. Los cruzados, incapaces de pagar a Venecia por el transporte naval, aceptaron atacar intereses bizantinos a cambio de apoyo. El objetivo fue claro: derrocar al emperador Alejo V y colocar un gobierno favorable a Occidente. Tras la caída de la ciudad, el Imperio bizantino quedó dividido. Se creó el llamado Imperio Latino de Constantinopla, gobernado por Balduino de Flandes. Al mismo tiempo surgieron estados bizantinos sucesores: el Imperio de Nicea, el Despotado de Epiro y el Imperio de Trebisonda. Entre 1204 y 1205, iglesias fueron saqueadas, reliquias destruidas y toneladas de oro desaparecieron. El conflicto directo duró formalmente desde 1204 hasta 1261, aproximadamente 57 años. Venecia obtuvo puertos estratégicos y control comercial masivo. Los reyes de Francia y Alemania observaron, en silencio y con interés, la fragmentación de Oriente. Las causas fueron económicas, políticas y religiosas. La división no fue accidental, fue buscada, financiada y ejecutada con precisión. Antes de continuar, si te gustan los videos sobre misterios históricos, suscríbete y dale al like para que YouTube sepa que quieres ver más contenido como este. Tras la caída de Constantinopla, el mundo bizantino quedó convertido en un tablero de guerra fragmentado. El Imperio de Nicea, bajo el liderazgo de Teodoro I Lascaris, se convirtió en el principal heredero de la legítima tradición bizantina. Desde 1205 inició un proceso brutal de reorganización militar, construyendo ejércitos con recursos limitados y reclutando campesinos como soldados improvisados. Mientras tanto, el Despotado de Epiro expandía sus fronteras violentamente hacia Grecia, chocando constantemente con los restos de autoridad latina. El Imperio de Trebisonda, aislado en el Mar Negro, se convirtió en un enclave estratégico de defensa costera. Las noticias de derrotas y victorias viajaban por Europa como rumores de terror. En 1211, la batalla de Antioquía del Meandro mostró por primera vez que los latinos podían ser derrotados. Al mismo tiempo, los turcos selyúcidas y diversas fuerzas árabes presionaban desde el este, aprovechando el caos. Las cifras eran alarmantes. Entre 1205 y 1230, más de 40 incursiones armadas menores fueron registradas en Asia Menor. Los reinos fragmentados se vieron obligados a combatir simultáneamente entre ellos y contra enemigos externos. Se formaron alianzas temporales con Bulgaria en 1235, creando coaliciones inesperadas. Las traiciones fueron constantes. Los espías viajaban entre cortes con sobornos y falsas promesas. En monasterios abandonados se planificaban golpes de estado. El Mediterráneo oriental se transformó en una zona de miedo permanente. Los barcos latinos patrullaban las aguas, mientras las ciudades antiguamente bizantinas se convertían en fortalezas miserables. La ambición de recuperar Constantinopla se convirtió en una obsesión transmitida como herencia entre generaciones. A mediados del siglo XIII, la sombra de Constantinopla seguía dominando la imaginación política de Oriente.
El imperio de Nicea, bajo el gobierno de Juan III Ducas Vatatzes y más tarde Teodoro II Lascaris, comenzó a consolidar su poder con una disciplina militar casi implacable. Entre 1240 y 1258, las fuerzas de Nicea recuperaron extensos territorios de Tracia y Macedonia mediante campañas rápidas y brutales. Las cifras mostraron un crecimiento sorprendente. El ejército llegó a reunir más de 30.000 soldados, una cifra extraordinaria para un estado fragmentado. En 1259, la batalla de Pelagonia marcó un punto de inflexión. Las fuerzas combinadas de Nicea derrotaron a una coalición entre Epiro y aliados latinos. Fue una victoria devastadora. Los cronistas describieron campos cubiertos de estandartes rotos y cuerpos abandonados bajo la lluvia. Los latinos comenzaban a retirarse lentamente hacia Constantinopla. El terror se extendió entre las murallas. Los comerciantes huían. Los templos se vaciaban. En 1260, Miguel VIII Paleólogo asumió el liderazgo supremo y juró públicamente recuperar la ciudad costara lo que costara. Se establecieron pactos secretos con Génova para neutralizar el poder naval veneciano. Los preparativos se llevaron a cabo en silencio. El asalto final no fue inmediato. Se planeó con paciencia quirúrgica. La ciudad dormía, pero el imperio renacía en las sombras, esperando el momento exacto para regresar. En el verano de 1261, la historia cambió nuevamente. Un pequeño destacamento de tropas niceanas, liderado por el general Alexios Strategopoulos, aprovechó que la guarnición latina había abandonado parcialmente Constantinopla. La entrada no fue una batalla gloriosa abierta, sino una operación silenciosa, rápida y casi imposible de creer. Utilizando un pasaje oculto, los soldados penetraron en la ciudad al amanecer del 25 de julio. Cuando los latinos comprendieron lo ocurrido, ya era demasiado tarde. Las banderas imperiales volvieron a alzarse. Miguel VIII Paleólogo entró triunfalmente días después. Pero lo que encontró fue devastador. Constantinopla ya no era la joya del mundo. Las calles estaban rotas, los palacios vacíos, las iglesias saqueadas. La población se había reducido drásticamente. Las cifras estimadas hablaban de una caída demográfica cercana a la mitad de sus antiguos habitantes. El imperio fue restaurado formalmente, pero nunca recuperó su antigua fuerza. El comercio había sido tomado por Venecia y Génova. Las rutas habían cambiado. Las heridas sociales eran profundas. Sin embargo, el impacto fue enorme. La sociedad bizantina se transformó en un pueblo más endurecido, más desconfiado y más militarizado. Entre los efectos poco conocidos, surgieron sectas religiosas apocalípticas que predicaban el fin del mundo como consecuencia directa de la caída y restauración. La ciudad sobrevivió, pero lo hizo como una sombra gloriosa de lo que había sido. El Renacimiento llegó tarde, y el mundo ya había seguido adelante.